Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 23 de mayo de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos más ataques contra la Universidad de Harvard, posibles despidos en la mexicana Pemex y Juan Pablo Spineto, columnista de Bloomberg Opinion, habla sobre la crisis demográfica en América Latina. Este viernes los futuros en Wall Street registran pocos cambios, al igual que las acciones europeas, mientras que las asiáticas se encaminan a su sexta semana de ganancias. Los bonos del Tesoro repuntan tras bajas antes en la semana por la preocupación motivada por el paquete fiscal de Estados Unidos y cómo elevará los déficits. El dólar se debilita. Se agrava la guerra de la administración Trump contra la Universidad de Harvard. Ayer el gobierno decretó que no pueden matricular más alumnos extranjeros y los actuales deberán transferir a otras universidades. El presidente emérito de la Universidad de Harvard, Lawrence Summers, calificó la decisión de tiranía y un juez de California emitió una orden a nivel nacional que prohíbe revocar el estatus de visa de estudiantes extranjeros individuales. The Financial Times informó que Estados Unidos presiona a la Unión Europea para que recorte unilateralmente aranceles o se enfrente a gravámenes recíprocos del 20%. La Corte Suprema de Estados Unidos protegió a la Fed de Donald Trump. El tribunal permitió al presidente despedir a altos funcionarios hasta ahora protegidos por un estatus especial del Congreso, salvo a la Reserva Federal. En noticias corporativas, Donald Trump amenazó a Apple con aranceles del 25% si no produce los iPhones en Estados Unidos. La agencia Reuters informó que la plataforma OnlyFans está en conversaciones para venderse por una valoración de unos $8,000 millones y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos retiró su demanda contra la adquisición de Activision por parte de Microsoft por $69,000 millones. Pasemos a América Latina. En México, la estatal Pemex está discutiendo planes para recortar más de 3,000 puestos de trabajo y así ahorrar alrededor de $540 millones. Esto según un documento de la empresa. En Brasil, el Ministerio de Hacienda canceló planes para gravar las transferencias a fondos offshore, esto horas después del anuncio del nuevo impuesto. La decisión se tomó tras una reunión de emergencia para calmar los temores de inversionistas que provocaron una caída abrupta del real. Funcionarios argentinos indicaron a inversionistas en Londres la semana pasada que esperan recibir $2,000 millones del FMI en junio, incluso si no alcanzan la meta de reservas internacionales, según fuentes. El Banco Central no ha acumulado reservas desde abril, contradiciendo el acuerdo recién firmado con el fondo. Y como dije, vamos a hablar sobre tasas de natalidad en América Latina. Datos publicados en las últimas semanas confirman que estamos en crisis. Por ejemplo, en Brasil, la tasa de natalidad cayó a su nivel más bajo en casi 50 años. Incluso en Bolivia, un país de familias tradicionalmente numerosas, caería debajo del umbral de 2,1 hijos por mujer necesario para mantener constante su población. Juan Pablo Spineto, columnista de Bloomberg Opinion, escribió sobre el tema esta semana y a continuación nos cuenta más. Estoy un poco obsesionado con este tema, tengo que reconocer, porque ya hace varios años que vemos este declive en las tasas de fertilidad, no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Ahora, el tema es que en América Latina se dan ciertas características que hacen que sea un fenómeno algo particular. Y eso tiene que ver con que la desaceleración es tan rápida como en algunos otros países o en algunas otras regiones, pero a la vez nosotros estamos en una situación de falta de desarrollo, ¿no? Seguimos siendo una región que crece muy poco, con muy poca productividad, con mucha inequidad, y eso hace que si tú tienes cada vez menos personas entrando al mercado laboral o esperando que en los próximos años entren al mercado laboral, todos estos problemas tiendan a agravarse. Además, en las últimas semanas salieron datos en Brasil, en Chile, en Argentina, que confirman esta tendencia. Juan Pablo, ¿cuáles son, del punto de vista económico, los desafíos para América Latina? El desafío es muy grande para los gobiernos porque estas tendencias se mueven lento pero seguro, ¿no? Si miramos un poco las proyecciones de los últimos 25 años, digamos, la CEPAL estimaba que para 2050 la población de América Latina sería de más de 800 millones de personas. Eso lo estimó en 2000. Hoy la estimación actual es de 730 millones de personas, es decir, faltan 70 millones de personas y eso pone mucha presión al gasto público, es decir, cómo pagamos los mismos servicios si vamos a tener menos trabajadores. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Es la gran pregunta porque
que lo que vamos a ver es cada vez, por ejemplo, menos alumnos, sobre todo en edades de jardín de infantes o de principio de la edad escolar. Lo ideal en ese caso sería aprovechar esto para, sin aumentar el gasto público, tú puedes dar una mejor educación a cada alumno, porque vas a tener un presupuesto por alumno mayor, ¿no? Y vas a tener aulas con menos alumnos. Ahora, sin dudas va a haber una presión por el lado de las pensiones. Vivimos más y eso es un aspecto positivo, pero al vivir más vamos a tener que trabajar más para pagar esas pensiones, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer los gobiernos es adaptarse a todo esto, y esos son cambios muy, muy difíciles. Por ejemplo, vemos cada vez que se discute la edad para jubilarse, para retirarse. Es un tema muy complicado. Si son 65 años, nadie quiere que de repente el gobierno le diga ahora son 70, pero por el otro lado, de promedio estamos viviendo más, entonces es más lógico que uno se trabaje más. Y en tu columna mencionas que esta baja de natalidad tiene enormes desafíos, pero también tiene aspectos algo positivos. Profundiza un poco más sobre eso. Yo creo que lo que estoy planteando en la columna es que esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces, reconozcamos las cosas buenas. Por ejemplo, buena parte de la reducción en la tasa de fertilidad tiene que ver con que hay menores embarazos de adolescentes, ¿no? Y eso es muy bueno. Ese ha sido un problema histórico en América Latina, que tenía las segundas tasas más altas de embarazo adolescentes en todo el mundo. También hay una mejor, si se quiere, preparación o planeación en torno a ser padres. Puede haber hasta un impacto positivo del punto de vista de medio ambiente, si vamos a tener sociedades que consumen menos. Ahora, tampoco podemos negar la realidad. Va a haber muchas cosas que puedan ser negativas para la economía. Si tenemos menos niños, por ejemplo, aquellas empresas que le estén vendiendo juguetes, por ejemplo, a niños, van a tener menos demanda, y va a haber muchos cambios de ese estilo, ¿no? Porque cada vez vamos a tener más gente mayor por la misma cantidad de menores. Entonces, creo que parte de la discusión y de la percepción de este fenómeno, que como digo es global, tiene que ser entender las cosas que son positivas y tratar de adaptarse a aquellas que van a ser demandantes, principalmente para los gobiernos y los decidores de políticas públicas. Y para terminar, Misión Posible. Tom Cruise realmente consiguió para su última película un portaaviones. El Pentágono concedió al actor y a su equipo acceso al USS George H.W. Bush para la nueva entrega de Misión Imposible. Es un ejemplo de la voluntad del Departamento de Defensa de exhibir su armamento. Sin embargo, exigió revisar el guión antes de filmar. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.